Bienvenidos a un nuevo episodio de Enfoque Jurisprudencial, programa producido por Vilela Firma Legal. En esta oportunidad tenemos un tema muy interesante respecto a las modificatorias a la Ley de Contrataciones y su incidencia en el proceso penal, para lo cual contamos con la presencia de dos doctoras. Paso a presentarlas. La doctora Lisette Miranda Coya, quien es especialista en contrataciones del Estado y certificado por el OCE. Así también cuenta con estudios en contrataciones del Estado por la Universidad Católica del Perú. También presentar a la doctora Lisette Lozano Vilela, quien nos acompaña, quien es abogada, magíster en litigación oral por la Universidad de California en Estados Unidos y con especialidad en procesos penales de alta complejidad. Así también, como no mencionar, que es socia fundadora de Vilela Firma Legal. Doctoras, bienvenidas. Buenas tardes, muchas gracias Cindia, muchas gracias Lisette. Es muy interesante compartir esta mesa de trabajo, ¿no? Una especialista en contratación del Estado y una abogada penalista, ¿no? Así es, doctoras, dos materias que se relacionan entre sí y más aún cuando vamos a tocar precisamente el tema que abordaremos el día de hoy sobre las modificatorias a la Ley de Contrataciones y la incidencia en el proceso penal. Al respecto, doctora Lisette, coméntenos respecto a estas modificatorias, ¿cuáles son las más relevantes que se han dado? Buenas tardes, doctora Montenegro. Buenas tardes, doctora Lozano. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, los que tienen incidencia en el tema penal, en realidad voy a hablar de los modificatorios que han habido con esta ley, que es la 32069, que ha sido publicado el 24 de junio 2024. En el mes de enero recién se ha publicado el reglamento, mes de enero 2025, y se espera que su vigencia entre en el mes de abril 2025. Sí, hay algunos modificatorios interesantes que tienen relevancia con el tema penal. Por ejemplo, tenemos algunos principios que podemos tocar. Hay 8 principios que se han incorporado en esta nueva Ley General de Contrataciones del Estado, que son, por ejemplo, podemos tocar que es el principio de legalidad y el de causalidad. El principio de legalidad, si bien sabemos, en derecho administrativo estaba nombrado ya en la ley 27444, que es la Ley General de Procedimientos Administrativos, ya estaba, pero estaba enfocado como el cumplimiento de las normas legales de la Constitución Política del Perú de los administrados. Sin embargo, ahora en la Ley de Contrataciones que ha sido recogido, habla del principio de la legalidad, que tienen que cumplir las partes que participan en el proceso de contratación, tienen que cumplir las normas legales, tienen que cumplir la Constitución Política del Perú, ¿no? Entonces, este principio yo creo que tendría relevancia con el tema penal, y también el principio de causalidad, que nos habla de que la responsabilidad debe recaer en el funcionario que comete la infracción normativa, ¿no? Bueno, eso podemos decir de estos dos principios. Además, tenemos también algunas modificatorias en relación a la responsabilidad que recaía antes en el titular de la entidad. Ahora está asumiéndolas la autoridad de la gestión administrativa, que es la más alta autoridad administrativa, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos que antes el titular de la entidad era responsable de la supervisión de los procesos de contratación, aprobación, ¿no?, de algunos actos. Sin embargo, ahora es la autoridad de la gestión administrativa, que vendría a ser, por ejemplo, en un ministerio, el secretario general; en una municipalidad vendría a ser el gerente general, ¿no?, o el gerente municipal. También igual en los directorios, ¿no?, que tienen sus gerentes o en los directores, pero ya no recae en los titulares de la entidad. Otros modificatorios que tenemos es el nuevo sistema que se va a utilizar, que es la plataforma digital de las contrataciones públicas, ¿no?, denominada Platifot, donde se van a publicar las contrataciones de menores a 8 UITs, y va a poder ingresar, y van a tener que utilizar todas las entidades del Estado, ¿no? Esta plataforma nos va a permitir transparentar más los procesos de contratación menores a 8 UITs que antes no se hacían, ¿no? Entonces, realmente es un gran avance para lo que es, y ya sería todo más transparente, ¿no? Así es, me parece que son los más relevantes y que tienen incidencia en el tema penal, ¿no?
Ujú. Yo quiero acotar ahí, ¿no? A propósito de lo que nos ha dicho la doctora Miranda, que me parece, por ejemplo, bastante interesante, ¿no? El aspecto relacionado a esta modificatoria, ¿no? Cuando en el artículo 25 de esta nueva normativa de contratación del Estado comienza a hacer una diferenciación en el deber de supervisión. Bien, y por ejemplo, en este artículo 25 nos dice quiénes son los titulares de la entidad. Por ejemplo, como decía, en una municipalidad, el alcalde. En un gobierno regional, el gobernador regional, ¿no? Entonces, lo diferencia ahora de la autoridad de la gestión administrativa. Este concepto, por ejemplo, es bien importante, porque aquí, indudablemente, en este artículo 25, inciso B, señala: la autoridad de gestión administrativa es la más alta autoridad de gestión administrativa de cada entidad, pero sobre todo le da el deber de supervisión. Miren, entonces este deber de supervisión en las contrataciones del Estado, ya sea de bienes, servicios y obras. Bien, entonces, ¿qué pasaba con anterioridad, por ejemplo, a esta modificatoria? A nivel penal, bien, si había, por ejemplo, irregularidades en la etapa de selección, en la parte de contractual o en la ejecución, por ejemplo, contractual, si era en una municipalidad, supongamos, aspectos relacionados, por ejemplo, a la contratación de bienes. Bien, se licita una obra pública, a lo mejor para la construcción, por ejemplo, de losas deportivas en un distrito. Si por A o B se veía, por ejemplo, que los órganos encargados habían hecho tesorería, abastecimiento, había pagado, por ejemplo, al empresario por una obra que supuestamente se había avanzado al 80%, pero en realidad estaba al 30%, entonces en este caso, ¿quién era el responsable? Y podía ser materia de investigación el alcalde y los funcionarios que habían intervenido en la contratación del Estado, así como la parte de ejecución contractual. Indudablemente, como dice, se ingresaban todos en una sola bolsa, ¿no? Lo que nos está indicando esta nueva ley de contratación del Estado es que está haciendo una diferenciación y está diciendo: un momentito, el deber de supervisión ahora, bien, el titular del pliego era con anterioridad a la ley, o sea, podía ser incorporado en esa investigación el titular del pliego, el alcalde, por ejemplo. Pero ahora con esta nueva modificatoria lo que dice es, por si acaso, si con esta nueva ley está generando la obligación de este funcionario, que sería la autoridad de la gestión administrativa, que en este caso es el gerente general de una municipalidad, el secretario general en los gobernadores regionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, es a ellos en específico quien tendrá, por ejemplo, en un proceso penal, que la Fiscalía llamar en primer momento, a fin de que den cuenta del deber de supervisión, por ejemplo, de la obra pública que acabo de mencionar, ¿no? Y eso es por eso la gran importancia que yo considero, Lisset, por ejemplo, cómo entra y cómo se concatena, ¿no?, la vía administrativa con el proceso penal, por ejemplo, ¿no? Entonces, doctora Lisset, podríamos decir que dentro del artículo 25, que usted muy bien nos ha comentado, es lo más relevante con relación al tema de un proceso penal, de la vinculación. Yo también traería a colación lo que nos acaba de decir Lisset cuando dice: hay una nueva plataforma. Bien, porque con anterioridad a esta normativa, cada entidad tenía sus plataformas donde justamente se verificaba todo el proceso de registro de la contratación pública. Pero ahora con esta nueva plataforma, que para mi criterio, no sé, indícame en todo caso, Lisset, se unifica, para mi criterio se unifica. Entonces, la Fiscalía, por ejemplo, en un proceso penal, si quiere verificar qué documentación se presentó, cuándo se presentó, quién lo presentó, podría muy bien acceder a esta plataforma, que va a ser de público conocimiento, a fin de recabar elementos de convicción que le permita corroborar indudablemente si hubo irregularidades en la contratación pública. Pero no solamente a la Fiscalía, sino también a los abogados privados que están defendiendo a lo mejor a un funcionario público y que necesitan también acceder a la información. Entonces, en ese sentido, para mi criterio, este sistema en realidad no solamente ayudaría a
a verificar la transparencia de la contratación, sino también como un elemento de verificación probatoria durante el proceso penal. Doctora Miranda, a propósito de esta modificatoria que entra en vigencia en el mes de abril del 2025, ¿cómo considera usted desde su experiencia y también teniendo en cuenta la modificatoria que se debería de abordar los informes de control? Esta modificatoria va a tener grandes cambios en relación a la tipificación de la norma y el incumplimiento del tema de supervisión, porque antes eran responsables los titulares de la entidad. Ahora esta parte de lo que es, por ejemplo, la supervisión y aprobación, dado que se ha delegado a la autoridad de la gestión administrativa, que es la máxima autoridad administrativa, de acuerdo a los artículos 25 y 28, ellos van a ser responsables del tema de la supervisión, ¿no? de la aprobación de algunos actos. Entonces, obviamente, en los informes de control, cuando los efectúen, la parte de auditoría van a tener que cambiar esta responsabilidad y asumirlas, obviamente, los gerentes, ¿no? Que son las más altas autoridades administrativas, o los secretarios generales cuando son ministerios, ¿no? Eso es lo que te puedo decir. Doctora Lisset, ¿y cómo esto incide en el proceso penal? Sí, yo aquí considero que los informes emitidos por la Contraloría General de la República, indudablemente con anterioridad a esta normativa, pues ingresaba, ¿no?, en la responsabilidad, de acuerdo a lo que enfocaban en estos informes, el titular del pliego, los funcionarios de la etapa de selección, la etapa contractual, la etapa de ejecución, pues donde hayan encontrado irregularidades, indudablemente sí o sí iba a estar en el informe de control. Bien, ya sea determinando una responsabilidad penal, una civil o una administrativa. Con esta nueva normativa, ¿no?, lo que yo verifico acá es lo siguiente, y me ciño específicamente al artículo 25 de la nueva ley de contratación del Estado. Y es que acá hace una gran diferenciación, ¿no?, que mencionaba. Una cosa es que la obligación de la autoridad de la gestión administrativa, como mencionaba, en una municipalidad, el gerente general, esta nueva ley le otorga justamente la obligación no solamente de verificación, sino de aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras. Bien, excepto, dice, a excepción de aquellas reservadas para el titular de la entidad. Entonces, aquellos procesos que están justamente bajo la administración de la gestión administrativa, en este caso de la autoridad de gestión administrativa, y aquellos también procesos que están reservados al titular de la entidad, ¿no? Entonces, aquí no es que el titular de la entidad en todos los procesos necesariamente tiene que tener responsabilidad penal, solamente en aquellos que tienen específicamente injerencia el titular. Bien, entonces, en este caso, los informes de control con anterioridad, como decía, era una generalidad para todos los que intervenían. Ahora no. La Contraloría deberá tener mucho cuidado que al momento de hacer imputación de hechos e imputación jurídica y determinación de pruebas, señale cuáles eran las específicas obligaciones e infracciones de cada funcionario. Bien, determinando que el deber de verificación, de supervisión, ¿de quién es? ¿Del titular o de la nueva autoridad de gestión administrativa? Bien, ya no es que va a indicar, no, que porque es el alcalde y en la ley orgánica de municipalidades dice que tiene deber de supervisión, necesariamente va a supervisar toda la entidad pública. Eso es un imposible, indudablemente. Entonces, en este sentido, considero un acierto de la ley de contrataciones que haya hecho una debida diferenciación. Pero esto mismo para el proceso penal es en el sentido que el Ministerio Público, al momento de iniciar un proceso penal, deberá tener en cuenta también la determinación de responsabilidades para cada uno, ya sea para la autoridad de gestión administrativa o para el titular del pliego, de manera diferenciada. Por eso es que el aspecto administrativo necesariamente va a tener incidencia en el proceso penal. Recordemos que en el proceso penal los delitos son infracción del deber. Es decir, de acuerdo a la ley orgánica o de acuerdo al ROF o MOF,
se rigen mis funciones y mis responsabilidades. Entonces yo respondo frente a la administración pública respecto de lo que a mí me han asignado como deber. Por eso se llama delitos de infracción del deber. Y estos informes de control, que muchas veces tienen determinación de comisión de delitos, negociación incompatible, colusiones, peculados, malversación de fondos, etcétera, pues tendrá que en este caso investigarse de acuerdo a la determinación de responsabilidades a nivel administrativo, como un primer momento de indicio en el proceso penal. No le es vinculante el informe de control. Posteriormente, si durante la investigación la Fiscalía encuentra otros elementos, pues podrá ser en todo caso no solamente una tipificación de un delito distinto al que determinó la Contraloría, sino también la determinación de responsabilidad específica, ya sea para el titular del pliego, así como también para la autoridad de la gestión administrativa. Agradecemos, doctora Miranda, doctora Lisset, por su explicación justamente en este tema sobre modificación de la ley y su incidencia en los procesos penales. Agradecidos también con ustedes por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.